And then I say, that's after we've reached the number, then I start chanting. Sanju Chudang Suji Chonam La Janju Badu Dani Chatsu Dagi Jinzo Jipe Rola Pinji Sanju Guba Sanju Chudang Suji Chonam Janju Badu Dani Chatsu Dagi Jinzo Jipe Sanam Burla Pinji Sanji Rubar Sanji Chedan Suji Chomam Sanju Badu Dani Chasu Dagi Jinzo Jibe Sanam Burla Pinji Sanji Rubar Padan Save Lama Rimpoché Dagi Jiwa Peme Denshu Kadin Jimbu Gune Jisanda Kusun Tuji Nodu Salu. So bonjour à tous. Hello to everybody. Welcome and hola from this beautiful Dapo Institute, the seat of His Holiness Jalva Karmapa in Europe. Now we're going to begin a series of 5 evening teachings, and they're dedicated to the subject of the paramitas, the 6 paramitas. Hola a todos, desde ese magnífico instituto de Dakpo Kagyulin, la sede europea del Gyalwa Karmapa en Europa. Empezamos hoy una serie de cinco tardes de enseñanza consagradas a las 6 paramitas. This evening I want first of all to give a kind of general introduction, a lead in to the subject of the 6 perfections, and then following that we'll examine each one of them in detail. Hoy empezaré por una introducción general y luego veremos el tema de las 6 paratimas y podremos luego entrar en los detalles de cada una de ellas. It's a Sanskrit term, of course, and simply means going towards the supreme, going towards the ultimate. And that actually means the state of Buddhahood, achieving the state of Buddhahood for the benefit of all beings. So this is the means by which we reach that state. El término paramita es un término sánscrito que significa simplemente ir hacia lo supremo, hacia lo último. Y eso supremo o último no es sino el estado de Buda, que vamos a actualizar por el bien de todos los seres. Se trata de medios para actualizar esta meta. Endowed with inconceivable wisdom and compassion, bestowed innumerable teachings during the course of his 45 years of teaching in the noble land of India. And in fact, so many teachings were given during that time that we sometimes say Lord Buddha bestowed 84,000 different teachings altogether. El venerable el Buda era
dotado de sabiduría y de compasión, como bien sabemos, y transmitió numerosas enseñanzas durante los 45 años que consagró a la enseñanza y en la India principalmente, y transmitió tantas enseñanzas que se dice que transmitió 84,000 enseñanzas. Teachings given by Lord Buddha, in one way we can summarize them by understanding the teachings are specific remedies to specific disturbing emotions. That in particular for those afflicted by the disturbing emotion of hatred, Lord Buddha bestowed the teachings found in the sutras or discourses. For those afflicted by the disturbing emotion of desire, Lord Buddha bestowed the teachings found in the collection known as the Vinaya. And for those afflicted by the disturbing emotion of ignorance primarily, Lord Buddha bestowed the teachings found in the collection known as the Abhidharma. Si deseamos resumir esas enseñanzas transmitidas por el venerable Buda, un modo de entenderlos es, hay que entender que cada enseñanza es un remedio a una emoción perturbadora también específica. Y los que son afligidos por la emoción perturbadora del odio, de la animosidad, para ellos el Buda enseñó los sutras. Para los que son afligidos más particularmente por la emoción perturbadora del deseo, el Buda enseñó la colección del Vinaya. Y para los que son más particularmente afligidos por la emoción perturbadora de la ignorancia, enseñó la enseñanza del Abhidharma. By Lord Buddha are found in those three scriptural collections of the sutras, the Abhidharma and the Vinaya. And therefore, if we wish to practice those teachings, then we begin by the initial step of taking refuge in the three jewels, that is, taking refuge from the suffering of samsara, in the Buddha himself as our teacher, in the Dharma, the teachings proclaimed by him and found in the scriptures as our path, and in the Sangha, in particular the noble Sangha, the followers of the Buddha, as our companions in practicing the Dharma. De modo general, las enseñanzas del Buda pueden ser reunidas en esas tres colecciones escriturarias que son los sutras, el Abhidharma y el Vinaya. Si deseamos practicar esas enseñanzas, el primer paso que cabe dar es tomar refugio en las tres joyas. Se trata, por tanto, de protegerse del sufrimiento del samsara, tomando refugio en el Buda, es decir, nuestro maestro. También tomamos refugio en el Dharma, que nos muestra la vía, el camino. Y finalmente tomamos refugio en el Sangha, más particularmente noble Sangha, compuesto por los practicantes avanzados en el camino que siguen al Buda y que constituyen nuestros compañeros en el camino, en nuestro camino hacia el despertar. As the authentic Dharma to be practiced as the path, then the answer is, of course, it is those teachings presented by Lord Buddha in the three scriptural collections and maintained and transmitted by the great masters since then. And furthermore, one can also check the authenticity of a teaching by means of the
four seals. That is to say, that a teaching given by the Buddha can be known as an authentic teaching by the Buddha if it conforms to the four axioms or four seals. That is, all conditioned phenomena are impermanent, all contaminated phenomena are suffering, all phenomena are selfless and empty, and nirvana alone is peace. Si nos preguntamos de qué es aceptado como enseñanza auténtica del Dharma, pues la respuesta se encuentra justamente en estas colecciones, o sea, esa triple colección que fue transmitida por el venerable Buda y que luego fue mantenida por los maestros que vinieron posteriormente y que se considera como el Dharma auténtico. Por otro lado, podemos verificar la autenticidad de la enseñanza gracias a los 4 sellos. Se trata de ver, de examinar si la enseñanza es conforme con los 4 axiomas, los 4 sellos del Dharma, que son los siguientes: el hecho que todo fenómeno condicionado es impermanente, que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento o malestar. El tercero, que el hecho que todos los fenómenos están desprovistos de identidad propia, son vacíos. Y el cuarto, que solo el nirvana es paz. That is one way of understanding the Dharma teaching given by. But if we look at the teaching given by Buddha from the point of view of the recipients, that is to say, the followers, then we find there is a twofold division that we can make. C'est donc une façon. Un modo de entender el Dharma tal y como transmitido por el Dharma, por el Buda. Eso era luego, si examinamos la enseñanza desde el punto de vista de las personas que reciban la enseñanza, los estudiantes, los practicantes, podemos hacer una doble división. Case that among the followers of the Buddha, there are two distinct groups in terms of their motivation for practicing the teaching. The first group of practitioners, or followers, are to be distinguished by their possession of the motivation to practice the Dharma in order to achieve their own individual liberation from suffering, to achieve the state of cessation of suffering or nirvana for themselves alone. And so that part of the community of followers we call the Shravaka community, or the disciples. And the teaching given by Lord Buddha to them we describe as the vehicle of the Shravakas, or Shravakayana. Entre los discípulos del Buda podemos distinguir dos grupos de personas. La distinción se efectúa en relación con la motivación de esos practicantes, que es por qué practican, cuál es su motivación. El primero de estos dos grupos es el grupo constituido por los practicantes cuya motivación para practicar el Dharma es actualizar su propia liberación individual, es decir, para actualizar el estado de cesación del sufrimiento o del malestar o nirvana, y eso para su propio beneficio. Estos practicantes son llamados los Shravakas, también se les llama los discípulos, y las enseñanzas que les dio el Buda les fueron dados dentro del marco del vehículo llamado Shravakayana.
will concentrate on the teaching contained in the Four Noble Truths and the 12 links of dependent origination, and strive, as I explained, for their own individual liberation. And they will, by practicing in this way, it's said that even within 3 lifetimes of practice, they can achieve the level of realization as an arahat, or worthy one who has destroyed the disturbing emotions in their own mind stream, and has therefore brought their own individual suffering to an end. Esos practicantes se concentran en enseñanzas tal como las 4 verdades de los seres nobles, los 12 vínculos de la manifestación en dependencia y, como ya lo mencioné, lo que buscan ante todo es su propia liberación individual del sufrimiento. Se explica que si se practica de este modo, es posible que al término de 3 vidas logren o actualicen el nivel de realización de un arat, es decir, literalmente el que destruye, que ha destruido toda cualquier emoción en su propia corriente de la mente y, por tanto, para él ha cesado el sufrimiento. The followers of the Buddha are those who possess a superior motivation. That is to say that, having understood the sources of suffering in their own mind stream, they conclude that this suffering also afflicts all sentient beings equally, and therefore that one must not merely strive for one's own individual liberation, but for the liberation of all beings. And they further understand that the only way to truly work for such an end is to achieve the level of a Buddha, in imitation of Lord Buddha himself, of course. That is to say, to realize their potential for full enlightenment, at which time one would be endowed with the qualities of unobstructed wisdom, compassion, and power, by which one can work for the liberation of all sentient beings until the emptying of cyclic existence itself. And such a motivation we call the bodhicitta, the thought of enlightenment. So what distinguishes this second group of practitioners is primarily the possession by them of this motivation, this wonderful motivation of bodhicitta. El segundo grupo de practicantes es el grupo dotado de practicantes dotados de una motivación llamada superior, como entendieron cuáles son las causas del sufrimiento, el origen del sufrimiento y cómo reside ese origen en su propio corriente de la mente, entendieron que era el caso para ellos mismos, pero que también concluyeron que era el caso para todos los seres. Por tanto, en vez de esforzarse de tomar la dirección de actualizar la liberación únicamente en beneficio propio, eligieron hacerlo también para todos los seres, incluyen a todos los seres en ese deseo y por tanto toman ese camino, que es el camino que fue también el que eligió, que recorrió, el camino que recorrió el Buda mismo, e intentan lograr el pleno y perfecto despertar de un Buda.
para actualizar el pleno potencial de ese estado de Buda, es decir, ese pleno potencial que es sabiduría, compasión y potencia o fuerza sin trabas, sin obstrucciones. Y gracias a ello, gracias a esa sabiduría, compasión, esta potencia, este poder, sin trabas, gracias a todo eso pueden luego obrar para todos los seres, para vaciar el samsara de todos los seres, para que acabe el ciclo de las existencias. Esta motivación es llamada la bodhicitta, la mente del despertar. Esta motivación es lo que constituye la distinción entre esos dos grupos de practicantes, el primero y el segundo. O sea, ese segundo grupo está dotado de esta maravillosa y gran motivación de la bodhicitta. When it arises in one's mind stream, one can be known from then on as a bodhisattva, a being destined for complete enlightenment. Even though one may be in every other respect a completely ordinary person, still beset by the disturbing emotions and ignorance, nevertheless, this motivation has brought about a complete change in one's life. As Shantideva, the great master Shantideva says, one is born in the family of the Buddha from the moment this bodhicitta motivation arises. And the Tisha, the great master Tisha, said that in the person in whom the bodhicitta has arisen is the superior practitioner in comparison with the practitioners of the Shravaka paths. Atisha said. Mm-hmm. Cuando la bodhicitta ha sido generada en la corriente de la mente de una persona, a esa persona se le llama entonces un bodhisattva, es decir, un ser que se destina al pleno y perfecto y completo despertar para todos los seres. Puede ser un ser aún ordinaria y aún atrapado por la ignorancia y las emociones perturbadoras, pero esta bodhicitta va a operar un cambio en el ser, en el individuo, como lo dice Shantideva, una vez que por el hecho de generar la bodhicitta, el ser toma entonces nacimiento, nace en la familia de los Budas a partir del momento en que esa motivación de la bodhicitta se genera. Atisha, otro maestro indio, dijo: la persona en la cual fue generada la bodhicitta es superior comparado a las personas que toman el camino de los Shravakas. Subject of bodhicitta, which was discussed by Lord Buddha in the discourses known as the Mahayana discourses, or the discourses of the great vehicle, in comparison to the discourses or sutras simply presenting the teaching for the Shravakas. El tema de la bodhicitta fue explicado por el Buda en sus enseñanzas del Mahayana, es decir, el gran vehículo que se distingue pues de las enseñanzas que el Buda le dio a los Shravakas. In those sutras, Lord Buddha
explained the methods for the generation of bodhicitta, the giving rise to the bodhicitta motivation through meditation, and of course also through the ritual of the vow of the bodhisattva, in which one actually proclaims one's intention to achieve Buddhahood for the benefit of all. In others, one generates the aspiration, and also one generates the commitment to practice the stages of the path that will lead to Buddhahood. And this we call the application aspect of bodhicitta. So Buddha bestowed that bodhisattva ritual and all the teachings associated with it in the Mahayana Sutras. And just as taking refuge is what distinguishes a practitioner from a Buddhist practitioner from a follower of non-Buddhist paths, so the Bodhisattva vow and the generation of Bodhicitta distinguish a Mahayana practitioner from a Buddhist practitioner of non-Mahayana paths. En varios sutras, el Buda explicó los métodos para generar la bodhicitta, esa motivación de la mente del despertar. Eso a través de la meditación, por un lado, pero también por otro lado, a través del ritual de la recepción, del compromiso del bodhisattva, del voto de bodhisattva, durante el cual, en esa ceremonia, el practicante proclama su intención de actualizar el despertar por el beneficio de todos los seres. O sea, proclama esta intención por un lado y por otro lado también se compromete a practicar las prácticas que le permitan caminar en esta dirección. Caminar hasta el pleno y perfecto despertar. Y se trata entonces del segundo aspecto de la bodhicitta, llamado la mente de despertar en aplicación. El Buda explicó eso en los sutras del Mahayana. Así como el hecho de tomar refugio permite de distinguir entre una persona budista y una persona no budista, una persona que entra en el camino del Dharma, un budista, pues del mismo modo la generación de la bodhicitta y la toma del voto de bodhisattva es lo que distingue a un practicante que pertenece al Mahayana de un practicante que no pertenece al Mahayana. People who are following these two distinct vehicles, will they always do so? Or is it the case that followers of the Shravaka vehicle will finally enter into the Mahayana? And the general answer from Mahayana point of view is yes. In fact, everybody will eventually achieve Buddhahood for the benefit of all beings, because this in a way is the fulfillment of their potential for enlightenment, or their Buddha nature. To begin with, people have these two different types of motivation presented, both vehicles, both paths. Podríamos preguntarnos si los practicantes que se comprometieron en uno o el otro, o un vehículo o el otro, Shravakayana o Mahayana, si permanecen siempre en el mismo vehículo hasta el final, o si llega un momento en que los practicantes Shravakas pueden unirse con los del Mahayana. La respuesta desde el punto de vista mahayana es que de hecho sí llega un momento en que los practicantes del vehículo del Shravakayana van a reunirse con los del Mahayana, porque de hecho
ese es el potencial de esos practicantes y lo que permitirá que activen plenamente ese potencial. Pero el Buda inicialmente presentó su enseñanza según estas dos motivaciones, puesto que en un principio, al empezar el camino, puede haber diferencias en la motivación de ambos practicantes, el de Shravakayana y el del Mahayana. It is astonishingly ambitious that we've made the resolution, generated the intention to liberate all sentient beings. But how can we do that right now? We are so far from possessing those qualities of a Buddha that we mentioned previously. So, with this recognition, we now decide to enter the path that will fulfill this wonderful invitation we've made to all sentient beings, as Shantideva puts it. When you make the bodhisattva, when you generate bodhicitta, it's like you're inviting the whole limitless world to a wonderful feast or a wonderful party invite all the world to a wonderful feast or party of limitless joy. So one better be able to fulfill this invitation. In short, one must really equip oneself with that ability possessed by the Buddhas. And therefore one needs to practice the path. And if one asks, what does that path consist of? Well, Atisha puts it like this. To fly to enlightenment, just as a bird needs two wings to fly in the sky, so to fly to enlightenment, a bodhisattva needs the two wings of merit and wisdom. In short, we need the two provisions or two accumulations, merit and wisdom. Esta motivación de la bodhicitta, de hecho, es algo extraordinario y algo también muy ambicioso. Y efectivamente es muy ambicioso generar esta intención de liberar a cada ser sintiente. Y podríamos preguntarnos entonces cómo podemos hacerlo ya con una capacidad, las capacidades que son las nuestras ahora, porque estamos muy lejos de las cualidades de un Buda. Pues la respuesta, de hecho, es que al reconocerlo al reconocer que estamos lejos de esas cualidades, decidimos entrar en el camino para lograr realizar ese deseo, para lograr alcanzar los medios para realizar esa intención. Y Shantideva lo explica del modo siguiente. Atisha. Shantideva explicó que ese deseo de la bodhicitta, de la mente del despertar, emprender el camino para actualizar esta intención, es como invitar al mundo entero a un festín o una fiesta inmensa. Y bueno, se trata de prepararse para poder satisfacer a ese mundo entero al que invitamos a nuestra fiesta. Y para eso, para prepararnos, emprendemos el camino, decidimos tomar este camino. Y cuando hablamos de camino, podemos preguntarnos cuál es este camino. Y Atisha contesta lo siguiente, que
nos vamos volando hacia el despertar del mismo modo que un pájaro empieza a volar. Para ello necesita ambas alas. Y pues nosotros también, los bodhisattvas, para volar hacia el despertar, necesitamos el ala del mérito y el ala de la sabiduría. O sea que en otros términos, el practicante debe estar provisto de estos dos tipos de provisiones que son mérito y sabiduría. Accumulations. And how do we get them? Podemos entonces preguntarnos que por qué necesitamos estas dos acumulaciones y cómo hacer para reunirlas. What we mean by merit is a spiritual force that is established through virtuous action. Virtuous action in Dharma, of course, means actions motivated by a mind that has overcome the three poisons of hatred, desire, and ignorance. Actions that are in harmony with the true nature of reality, that is to say, selflessness and emptiness, and actions which actually shape us and give us power to create further virtue in the future. Such is the meaning of virtue in Dharma. And as I say, this creates a force or a power in our lives, which we call merit, or sonam in Tibetan. O sea, para contestar a esta primera pregunta, efectivamente necesitamos mérito. ¿Qué es el mérito? Es una especie de fuerza espiritual establecida por los actos virtuosos, y esos actos virtuosos que son, pues se trata de cualquier acto motivado por una mente liberada de los tres venenos que son el odio, el deseo y la ignorancia. Por un lado, o sea, una mente liberada de estos tres venenos, y por otro lado, una mente cuya motivación es estar en armonía con la naturaleza, el modo de ser verdadero de la realidad, o sea, por decirlo de otro modo, una mente en armonía con la vacuidad o la ausencia de existencia de cualquier identidad. Y finalmente, son actos también que van a hacer que sigamos, actos virtuosos que hacen que sigamos creando cada vez más virtud. Y eso es lo que significa una acción virtuosa, es decir, que va a crear una fuerza, una potencia en nuestra vida, y a esa potencia lo llamamos sonam en tibetano, que significa mérito. Following the path for a bodhisattva, the accumulation, the gathering of merit. And the other aspect is the gathering of wisdom. And if one asks briefly now, what is wisdom? Wisdom means discriminating the nature of things as they truly are, and thus overcoming the projections of our ignorance, which until now have locked us into cyclic existence. Se trataba del primer aspecto del camino del bodhisattva,
o sea, acumular, reunir mérito. El segundo aspecto es el de la sabiduría. ¿Qué significa esa sabiduría? Pues es el hecho de diferenciar la naturaleza de los fenómenos, conocerlos por lo que son verdaderamente, es decir, haberse liberado de las proyecciones de la ignorancia que nos encierran, que nos han encerrado hasta ahora en existencias cíclicas. You might think, well, perhaps just one of these accumulations will be suitable. Perhaps if I simply concentrate on virtuous actions and therefore gather merit, this will produce enough progress for me, enough happiness and progress. Or one might alternatively think, well, if one needs if ignorance is the root of samsara, surely all I need is to develop wisdom, which will overcome it. But in fact, both these are extremist views, and in fact miss the point that merit and wisdom are equally necessary for each other to develop. Merit in the absence of wisdom, in the absence of understanding, is simply blind actions, whereas wisdom without merit has no kind of foundation in which to grow. So we need both, as Atisha said, we need the two wings. And of course, ultimately, we need the true accumulations, because the very reality of being a Buddha is that one sees things as they truly are and as they manifest, as the fulfillment of the wisdom aspect, but one is able to manifest in activity that benefits all others, and that is the fulfillment of the merit accumulation. So just as Buddhahood is both wisdom and activity, wisdom and mind and Dhammakaya and Rupakaya, the body of truth and the body of form, so the path must have these two elements, the wisdom accumulation and the merit accumulation. Podríamos pensar que un solo de esos dos aspectos bastaría para lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, podemos pensar que si nos concentráramos únicamente en los actos virtuosos, entonces eso bastaría, o sea, reunir mérito, que sería suficiente para crear nuestra propia felicidad y que también bastaría para progresar en el camino. O también podríamos pensar que, puesto que hemos entendido que la ignorancia era la raíz del samsara, pues la sabiduría, acumular sabiduría bastaría para liberarse de ese estado de ignorancia. Pero de hecho, estos dos modos de ver las cosas son dos visiones que se pueden calificar de extremas. Mérito y sabiduría son necesarios igualmente. Efectivamente, el mérito sin sabiduría sería como actuar de modo ciego, sin saber lo que se hace exactamente. Y la sabiduría sin mérito no tiene ninguna base, ningún fundamento en el cual apoyarse. Y como lo mencionó Atisha, por tanto, necesitamos ambas alas, sabiduría y méritos. Por otro lado, también necesitamos, últimamente, para actualizar el resultado último, necesitamos ambas acumulaciones, pues ¿qué es un Buda? Un Buda es el que ve las cosas tal y como son, o sea, su naturaleza, y también tal como se manifiestan verdaderamente. O sea, ese es el aspecto de sabiduría, pero un Buda es también actividad
para beneficiar a todos los seres sintientes, o sea, actividad significa aquí virtuosa, o sea, mérito. Por tanto, podemos ver que este estado de Buda no es sino la actualización de la sabiduría y de los méritos. El estado de Buda es, por un lado, el Dharmakaya, cuerpo de verdad, y los Rupakayas, que son cuerpos formales. Y el Dharmakaya es sabiduría y los Rupakayas son actividad y, por tanto, mérito. Por tanto, se necesita la reunión de ambas acumulaciones de sabiduría y de mérito a lo largo del camino hasta que se actualice el resultado. First verse, opening verses of the praise of the 12 deeds of the Buddha, where it says, homage to you, who having firstly generated Bodhicitta, then gathered the true accumulations of merit and wisdom through vast deeds, and finally arrived at Buddhahood. So this is the example of the Buddha himself, and we in the Mahayana path, we follow that example of gathering the two accumulations. Y por tanto, como se menciona en la estancia, la primera estancia de la alabanza a los 12 actos del Buda, dice esta alabanza que homenaje a usted, quien desarrolló la bodhicitta, quien logró las dos acumulaciones de sabiduría y de mérito, gracias a una actividad muy amplia y que se ha vuelto el protector de los seres. O sea, el Buda, él mismo, toma ese ejemplo y en el camino del Mahayana, o sea que seguimos el ejemplo que nos da el Buda de la reunión de estas dos acumulaciones. Well, if that is what that is why the two accumulations are necessary, how do we gather the two accumulations? And the answer is, in short, is by practicing the 6 paramitas. Cela répondait donc à la question. Entonces era para contestar la pregunta de por qué es necesario reunir esa doble acumulación. Pues ahora hay otra pregunta que sería, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo practicamos eso en el camino? Y la respuesta es gracias a la práctica de las 6 paramitas. Giving, moral discipline, patience, effort, meditation, and wisdom. Es decir, practicando las perfecciones o paramitas que son la generosidad, la disciplina moral o disciplina ética, la paciencia, el esfuerzo, la meditación y el discernimiento. At this point, have the question. Well, how can these be characteristic of the Mahayana path when such activities are talked about in the Shravaka vehicle as well, such as moral discipline and patience, meditation, and so on? One can find them all mentioned in the Shravaka path, and even outside of the Dharma itself, one can find people advocating the benefits of morality, of patience, and so on and so forth. So what is so special? You may say, you kept us waiting for 40 minutes before even listing the 6 parameters. And then you tell us these. Yeah, these are old. These were hits many years ago. We already know these.
Haven't you got anything new? Well, I've got to tell you, the old songs are the best. Una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente, pero ¿en qué es eso característico del Mahayana, del camino del Mahayana? Porque estas actividades también son practicadas por los Shravakas. Efectivamente, en el camino de los Shravakas también se mencionan la paciencia, la generosidad, la conducta ética, etcétera, e incluso fuera del Dharma. También son actividades que también son consideradas como actividades virtuosas, como tener una buena moralidad, ser paciente, etcétera. O sea que al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace que todo eso es tan especial? Porque finalmente hace 40 minutos que usted nos está haciendo esperar y al fin y al cabo nos explica cosas que ya sabemos desde hace un rato. Pero os contestaré que, aunque sean ideas un poco antiguas, pero las viejas ideas son las mejores. We need, therefore, to be more precise in defining now what we mean by paramita. What is it that distinguishes them from merely ordinary good or virtuous behavior? Entonces, efectivamente, hay que ser mucho más precisos en nuestra definición de lo que son las paramitas y ver qué es lo que las distingue de simplemente un comportamiento ordinario, un buen comportamiento ordinario, o comportamiento ordinario positivo o virtuoso. In respect of the motivation and in respect of how we perceive them. Podemos distinguirlas según dos aspectos, en términos de motivación, por un lado, y por otro lado, en términos de nuestro modo de percibirlas. Upon the intention. Parce que comme Porque, como lo dijo el Buda, todo depende de nuestra intención. The quality of an action and the effect of an action is largely the motivation underlying it. Porque, ¿qué es lo que determina la cualidad de un acto? El efecto de ese acto, pues es la motivación. Into the Mahayana authentically, if we really generate a bodhicitta, then the motivation that drives us to practice giving or moral discipline or the other perfections is this strong intention to achieve Buddhahood for the benefit of others by one's practice of these virtuous actions. And along the way to that final goal of Buddhahood for their benefit, to benefit in whatever way we temporarily can now. sorry, the last sentence. And alongside that drive to achieve Buddhahood through this action for their benefit, we also want to take care of them now in whatever way we can by practicing giving or moral discipline or whatever it is. But in other words, the motivation is directed towards the benefit of others with the goal of Buddhahood uppermost. Si somos un practicante auténtico del Mahayana,
es que hemos generado realmente esa bodhicitta, esa motivación de practicar las paramitas y eso es porque hay una intención muy fuerte y esta fuerte intención es la de actualizar el despertar por el bien de todos los seres y gracias a la práctica de esas 6 paramitas. Entonces está esta fuerza de la intención de actualizar el resultado o la meta y la motivación es la del beneficio de todos los seres, es decir, que está esa intención de lograr la meta con la motivación de que eso sea por todos los seres. An ordinary person, in general following the Dharma, may understand that the karmic result of practicing giving is the creation of wealth in future lives, and that is a valid understanding in terms of how it works. And so he or she may practice giving with that in mind. As Nagarjuna said, there is no better friend for the next life than the practice of giving. Or as Chandrakirti says, knowing that wealth arises from giving, Lord Buddha gave this as his first teaching to people. But that is not the motivation in Mahayana. It is not what is the benefit to ourselves in the future from the act of giving. It is how this contributes towards the benefit of others through achieving Buddhahood for their benefit through this action. So the Mahayana practice of giving transcends or goes beyond the ordinary practice of giving. Therefore, it is a paramita, a going beyond, a transcending, a transcendental virtue rather than a mundane virtue. Para una persona ordinaria, un practicante que no sea un practicante del Mahayana, el resultado kármico de la práctica de la generosidad o del donativo es que va a adquirir en su próxima vida cierta riqueza. Y eso es válido dentro del marco de puramente samsárico, dentro de ese marco, no hay problema con eso. Y eso lo apoya Nagarjuna cuando dice que no hay mejor amigo que la práctica de la generosidad en vista de una vida futura. Y también lo dice Chandrakirti. Y como lo dice Chandrakirti, se trata de saber que todas las riquezas nacen de este acto de dar, que luego va a dar lugar a riquezas futuras, y es el motivo por el cual el Buda habló de ello. En primero, esta virtud del donativo lo enunció el Buda como la primera de estas virtudes. Por lo general, se trata eso
a menudo los monasterios, cuando los monasterios necesitan pues dinero, donativos para poder sobrevivir, pues a menudo se da un ejemplo, bueno, es un truco para cuando se quieren buscar fondos, pero Chandrakirti es lo que dijo, enunció, y es el motivo por el cual la motivación primera no es esa motivación la que se desarrolla primero dentro del marco del Mahayana. Dentro del marco del Mahayana no se trata únicamente de un beneficio personal, sino de un beneficio propio, sino de un beneficio para todos los seres sintientes. Y eso hace que esta práctica de la generosidad, esta paramita de la generosidad dentro del marco eh, eh, de esa paramita, trasciende esta acción de generosidad, va más allá de un nivel mundano. En el Mahayana, esta práctica va más allá, transciende, es una virtud trascendente porque no se cumple únicamente en la óptica de un beneficio propio, sino que se trata de guardar en mente que este acto virtuoso es para los demás. Beginners, even if one has sincerely entered into the Mahayana, one's motivations for such actions may still be mixed. There might still be some measure of self-interest, but gradually we can purify that by dedicating what we do to the goal of Buddhahood for the benefit of all. In that way, we gradually remove any of the kind of impurities of self-interest from our activities. Es evidente que como practicante principiante, ordinario, esta motivación sincera del Mahayana, de la bodhicitta, está un poco matizada de interés propio. Eso es normal, pero se irá purificando progresivamente a lo largo del camino. Es decir, que gracias a la práctica, gracias a esa práctica del camino, progresivamente vamos a deshacernos de las impurezas que son esos intereses propios, esta motivación personal. Eso poco a poco se irá purificando hasta que esta motivación sea plenamente desinteresada. The perfection is defined by its motivation. But the second way we define the perfection is by how the activity itself is perceived. Eso era la explicación en cuanto al modo en que las perfecciones, las paramitas, son definidas por su motivación, como son diferentes a través de la motivación. Y ahora vamos a ver cómo se percibe la actividad. Within samsara is in fact ignorance, and that ignorance manifests as a grasping at self, an attachment to the notion of self-identity. Como lo hemos visto, lo que nos encarcela en el samsara es la ignorancia. Y esa ignorancia se manifiesta como el aferramiento
y el apego a la noción de una identidad propia. Grasping itself, then of course there is grasping at the notion of other, from whom one is separated. And due to this division between self and other, there arise disturbing emotions and consequently karmic actions and finally the sufferings of samsara. So the root of this is the attachment to self. Therefore, when we perform actions, as long as we still see them in this way, through the prism of self-centeredness, those actions cannot liberate us. Even if they're ostensibly virtuous actions, the best they can do is ripen as temporary moments of happiness within our samsaric existence. Form part of the accumulation of wisdom that will lead to Buddhahood. Y a partir del momento en que uno se fija en su propia identidad, hay lo que no es uno mismo, lo que es otro. Y a partir del momento en que la distinción entre uno mismo y otro se efectúa, a partir de ahí nacen emociones que van a matizar o influir en nuestros actos kármicos y que van a finalmente tendrán como consecuencia pues sufrimiento, malestar del samsara. La raíz de todo eso, por tanto, es ese apego al yo, y cuando cumplimos un acto, si lo cumplimos según desde el punto de vista de esa prisión, de esta cárcel del yo, de ese egocentrismo, entonces este acto en ningún caso podrá liberarnos, porque vemos la acción desde este punto de vista egocéntrico. Y el acto, aunque sea virtuoso, aunque sea benéfico, si se cumple desde este punto de vista, pues solo podrá madurar en una experiencia de bienestar, de felicidad, pero serán circunstancias dentro de una existencia samsárica. En ningún caso podrán ser parte de la acumulación de sabiduría que nos llevará al despertar. Underlying that grasping itself is a kind of habitual dualistic perception that we bring to every activity. So that, for instance, in the act of, say, giving, we subtly affirm ourselves as the giver. Likewise, we simultaneously affirm the recipient as a truly existent recipient, and the object given as a truly independent object. This perception we call the perception of the three circles. We bring it to every activity we do until wisdom overcomes this. And so every action done through the prism of these three circles, through the perception of these three, projection of these three circles, is a mundane activity, no matter how virtuous it might be otherwise. But a perfection is precisely, or paramita, is an action done, such as giving, which is free from that dualistic perception, which is sealed with or blended with emptiness, the lack of intrinsic nature in giver, recipient, and gift. This is as Chandrakoti explains in the entering into the middle way.
where he says, actions done in the absence of giver, gift, and recipient are the transcendental perfection. Actions done with a gift, giver, and recipient are mundane virtue. La ignorancia sutil contenida en esa fijación, ese aferramiento al yo, proviene de esta costumbre, o más bien dicho, da lugar a una costumbre de percepción dual. Es lo que hace, en otros términos, es lo que hace que en el acto de generosidad, de un donativo, yo me percibo a mí mismo como la persona que da, la que cumple el acto, y percibo a la persona quien recibe, el recipiente del acto, o sea que me percibo como realmente existente. El que recibe, pues también es realmente existente, y el acto mismo de dar, pues también le vemos como existente verdaderamente existente. Eso es la percepción de los tres círculos del que cumple el acto cumplido y el recipiente de la acción. Cuando se cumple cualquier acto con tal percepción de las cosas, entonces es un acto cumplido sin sabiduría, o sea que es una actividad ordinaria. No importa si ese acto bien sea benéfico, virtuoso, no deja de ser un acto ordinario. Para que se trate de una paramita, de una perfección, entonces este acto debe ser cumplido sin ese esquema dual de percepción, pero sino al contrario, que el acto debe ser sellado por la vacuidad, es decir, la inexistencia de una naturaleza intrínseca de la persona o del acto. Y es lo que subraya Chandrakirti en la entrada en la vía mediana, en la que dice: el acto cumplido sin la creencia en la realidad o la creencia del acto mismo, de la realidad del acto mismo, del que da, del que recibe, del acto mismo, es entonces un acto trascendente. Todo acto cumplido, realizado con la creencia en la existencia del acto del donativo y del recipiente, es un acto virtuoso ordinario. When I give to somebody with the three circles as my kind of way of perceiving it, then I subtly reinforce my sense of self, my sense of identity. In this case, I boost myself by thinking, oh, I'm the giver. And that gives me a kind of feeling of solidity and so on. And of course, consequently, I subtly impute a kind of inferiority to the one to whom I seem to be giving. So even though there's an element of kindness perhaps about this giving, even though there therefore may be some letting go from my side of possessiveness, the real subtle, deep problem has not been overcome, the grasping of the self-centeredness.
founded on this dualistic perception. But on the other hand, if I see, well, actually, I'm not really an independent giver. I don't have any such status, because without this dance of the three, gift, recipient, and giver, none exists in themselves. None has a status of being whatever I'm projecting on them. So I don't have any such status, and therefore I cannot, in that way, I don't boost myself. I don't solidify my sense of self. I let go of it. So it's two different ways of perceiving what would seem to an outsider to be the same action. One seen with kind of grasping and that boosts egotism, self-centeredness, and one that is relaxed because it sees the interdependence of all the elements and therefore lets go of self-centeredness. That's the perfection way. Cuando efectúo ese acto, por ejemplo, un donativo, si lo hago con esa noción de los 3 círculos, tal y como yo lo percibo, pues de hecho no hago sino reforzar ese sentimiento de identidad. O sea que no hago sino reforzar a mi ego, y en este acto del donativo finalmente se va reforzando ese sentimiento de solidez de lo que es. O sea, está ese sentimiento de solidez, que lo que hago es verdaderamente real, es sólido, que también va a reforzar un poco mi ego, porque por tanto vamos a pensar vamos a imputarle una especie de inferioridad al que recibe, y mientras que yo soy superior porque soy yo quien doy, porque entonces, claro, el acto, el donativo de por sí, en cierto modo, vamos a soltar a cierta posesividad, el imperio de los objetos en nuestra mente, pero aunque soltemos este deseo de poseer, pero por tanto no nos vamos a liberar del hecho de centrarnos en uno mismo, este egocentrismo que está presente, y entonces ese problema no se va a resolver, ese problema basado en ese concepto dual de las cosas, o sea que yo soy alguien haciendo algo, dándole algo a un recipiente, a otro. Si no vemos las cosas de este modo, es decir, si dejamos de pensar que hay una persona real que esté dando algo, que no hay, que el acto del donativo tampoco es algo realmente existente, y que el recipiente tampoco existe, tampoco es alguien realmente existente, si finalmente en este caso no nos ponemos en una situación de ver nuestro ego reforzado, y el acto, por tanto, no va a reforzar el ego y el modo, o sea que
hay dos modos de percibir las cosas y debido al modo en que percibimos las cosas, también puede haber paramita, una verdadera práctica de la paramita según Mahayana, o en el otro caso no lo hay. Si nos focalizamos en nuestra acción, no es Mahayana, pero si nos relajamos de esta, si dejamos de considerar que todo eso funciona según el yo, el recipiente y el acto, y si pensamos que las cosas aparecen en dependencia, entonces estamos en el marco de la paramita de la generosidad. The perfections from ordinary virtue. Now, one might ask, is there any significance to the order in which they're presented, beginning with giving and ending with wisdom and so on? C'est ainsi que nous pouvons Así es como podemos distinguir lo que es una perfección, una paramita, de un acto virtuoso ordinario. Y eso, por un lado, la motivación y por otro lado también la percepción. Otra pregunta que podríamos hacernos es si hay un significado particular en el orden en el que se enuncian las paramitas. To that, but we must also understand that in another way, there isn't a significance to it. Yes, but no. Yes, I think I'm trying to channel His Holiness. I'm trying to get His Holiness kind of vibe coming through there. It didn't quite work. Alors, nous pouvons répondre. Podríamos contestar que sí, efectivamente, hay un significado, pero también, por otro lado, podríamos entenderlo de otro modo, que tampoco hay significado. Easiest to practice, and that if one has developed giving, that kind of letting go of attachment in a way makes it easier then to put oneself out for others, as one has to do in the perfection of moral discipline, which in turn makes it easier to be patient, and so on. So there is a significance, and wisdom, of course, is the most subtle of all. So that is why wisdom is in this sense, the last, the culminating perfection. Efectivamente, podemos decir que hay un significado en ese orden de prácticas, porque de hecho la paramita, la más fácil de aplicar es la de la generosidad, porque a través de esa práctica podremos soltar nuestro apego hacia los objetos, y si soltamos este apego, pues entonces va a ser más fácil luego lograr cierta disciplina, cierta conducta ética en relación con los demás. Algo va a poder ocurrir más fácilmente. Entonces la primera paramita va a ayudar para la segunda, y entonces va a ser más fácil entonces practicar la tercera, la paciencia. Y la más sutil, claro, es la paramita de la sabiduría, que es la cumbre de la práctica de las paramitas. O sea que hay un significado, y empezamos por la que parece ser la más fácil para nosotros. Already seen very little discussion, we can see that to practice the perfection of giving, which we're discussing in more detail tomorrow, of course,
we need a degree of wisdom. So it's not like wisdom has to wait till the end, or wisdom can wait till the end. No. So we need to understand that there's an order to the seek, there's a meaning to this order, but it's not a rigid thing. That in fact they're practiced together, in a sense. Pero por otro lado, como ya lo hemos visto para practicar verdaderamente la paramita de la generosidad, también necesitamos cierto grado de discernimiento, de sabiduría. Entonces tampoco podemos decir que practicamos únicamente la primera paramita, la de la generosidad, esa paramita que vamos a explicar con más detalle mañana. Tampoco podemos decir que nos consagramos únicamente a esa práctica y que la paramita del discernimiento ya la veremos mañana. Lo que vemos es que hay un orden, que ese orden tiene un significado, pero que tampoco es algo rígido y que de hecho estas prácticas funcionan juntas. Particularly to the two accumulations. And to explain this briefly, yes, giving, the practice of giving and moral discipline and patience, they mainly accumulate merit. And the fifth and sixth perfections, meditation and wisdom, they're mainly concerned with, as one would expect, the accumulation of wisdom. And the fourth perfection, paramita, effort, it applies to both. So one needs effort for the first three perfections, for them to generate merit, and one needs effort in meditation wisdom to develop the accumulation of wisdom. So that is how the two accumulations connect with the six perfections, or six paramita. Esas paramitas o perfecciones están vinculadas o hay un vínculo entre esas 6 paramitas o las 2 acumulaciones. Pues efectivamente sí, hay un vínculo. La paramita de la generosidad, de la conducta ética y de la paciencia van a ayudar a la acumulación del mérito, y la quinta y sexta paramitas de la meditación y del discernimiento son la acumulación de sabiduría. La cuarta paramita, en cuanto a ella, que es el esfuerzo, pertenece a los dos grupos. Permite, hay que hacer esfuerzos para aplicar la paramita de la generosidad, de la conducta ética y de la paciencia, pero también se necesitan esfuerzos para acumular, para aplicar las paramitas de la meditación y de la sabiduría. O sea, esta cuarta paramita le pertenece, ayuda a la acumulación, los dos grupos de acumulación, y así podemos ver que hay un vínculo entre dos reuniones de 2 acumulaciones y las 6 paramitas. That the first 5 perfections are types of activity, types of skillful means, or upaya in Sanskrit, from giving through to meditation. They're all activities. So they belong to that side of the upaya, skillful means side. But the sixth perfection, of course, wisdom, obviously belongs to the other side, the seeing side, the wisdom side, the knowing reality as it is side. So the seeing side, Yes. the seeing reality as it is Seeing. side. So first 5 perfections, upaya, 6th perfection, wisdom. Por otro lado, también podemos ver esas 6 paramitas
según la doble distinción siguiente, que las 5 primeras paramitas, generosidad, ética y meditación, también se trata de actividades y se trata de hábiles que pertenecen al aspecto de los medios hábiles del camino. Y la sexta paramita es el aspecto de sabiduría, es decir, el hecho de ver las cosas, la realidad tal y como es. Means the first 5 perfections are the setting which allow wisdom to arise. They were taught as the skillful means that creates the environment for wisdom. Like Shantideva says at the beginning of chapter 9 in Bodhicitta, all of these practices were taught by the sage for the purpose of wisdom. En esa relación, los 5 medios hábiles permiten crear los entornos, los entornos para que la sabiduría pueda aparecer, manifestarse. Es lo que explicó Shantideva al principio del 9º capítulo del Bodhicharyavatara. Dice, todas las prácticas, el sabio enseñó todas las prácticas con la idea de favorecer la sabiduría. Means cannot lead us to enlightenment. They're kind of sightless. They have no vision. Mais sans Pero sin esa sabiduría, estas 5 primeras paramitas, esas paramitas de medios hábiles, no pueden llevarnos hasta el despertar. Nos impiden ver el camino hacia el despertar. Just as a group of blind people who want to get to a destination, if they're taken in hand by one person with sight, they can reach their destination. So the first 5 perfections, if taken in hand by wisdom, will achieve the goal, Buddhahood. Y como lo dice Chandrakirti, así como un grupo de ciegos puede ser llevado a un lado guiado por una persona que puede ver, pues del mismo modo ese grupo de 5 paramitas de los medios hábiles, si son guiadas, conducidas por la sabiduría, por el discernimiento, entonces pueden permitir actualizar el despertar. We've made a kind of general introduction to the 6 paramita. And tomorrow we will begin the study of them individually. O sea que hoy hemos efectuado una introducción un poco general de las 6 paramitas y mañana empezaremos a abordarlas con más detalle una por una. Very best wishes to everybody listening in. There's 14 million souls out there listening in tonight. I send them all my best wishes. et donc eh bien Mis mejores deseos para acompañar a todos los que nos están escuchando, mirando.
los que están mirando, 40 millones de seres que están aquí presentes. Chiga nachi bala trupa yesipe sole roanjo.